Vamos a hablar de movilidad en Málaga, y lo vamos a hacer con Tomás Vera, presidente de la Fundación Ciudad. Gracias por venir. Muchas gracias. A la tele de Málaga. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, fantástico. Yo soy malagueño y cada oportunidad que tengo de venir a mi tierra es para mí importantísima. Ajá. Pero yo tenía entendido que usted ha sido concejal en Villaviciosa, en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, que es un pueblo de Madrid. En un pueblo de Madrid, sí. Así que malagueños por el mundo. Malagueños por el mundo, sí. Triunfando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y José Luis Cañamete, director del Comité Científico de la Fundación Ciudad. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer. Un placer también estar con nosotros. Vamos a hablar de movilidad no solamente en Málaga, sino en la Costa del Sol. Y la primera pregunta, Tomás, ¿qué es la Fundación Ciudad? La Fundación Ciudad es un think tank formado por más de 80 profesionales de todos los ámbitos de la ciudad, que nos dedicamos a investigación con personas de todo el mundo, a buscar modelos de desarrollo de ciudad, a buscar fórmulas para que las ciudades sean espacios de igualdad de oportunidades para todos, para que las ciudades sean espacio de lucha contra el cambio climático, y tratamos de generar nuestro pequeño grano de arena en ciudades que sean especialmente habitables y vivibles por todas las personas. O sea que un gran laboratorio de ideas donde se junta gente que sabe mucho del tema y entre todos intentamos llegar a conclusiones que nos hagan vivir un poco mejor. ¿Tenemos un problema de movilidad en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, o es algo que nos inventamos los periodistas? Hay dos problemas, el de hoy y el que viene, que es mucho peor. Sí. Si realmente algo debería preocuparnos es el futuro. Ajá. El problema que va a crecer en tiempo, en dinero y en necesidad de recursos. Empecemos por el presente indicativo. ¿Qué problemas tenemos ahora reales que ustedes estén analizando? Hoy es muy fácil, no hay respuestas a las demandas que hay. Toda la Costa del Sol, incluido Málaga, es una de las áreas urbanas de mayor crecimiento del territorio europeo, probablemente. Las demandas crecen a diario y las respuestas decrecen casi a diario. Por poner un ejemplo, todos los días, esta temporada, desde septiembre para acá, en la A7, uno que coge la A7, todas las mañanas, a primera hora de la mañana, me encuentro atascos en la A7 sentido Málaga. Y es un problema que va a ir a más, seguramente. Cada vez somos más viviendo en la provincia de Málaga y la autovía sigue siendo la misma. La A7 es una infraestructura que está utilizada en el modo más ineficiente imaginable, porque utilizamos un aparato para cada persona prácticamente, con lo cual el consumo del recurso espacio, que es el más valioso, lo utilizamos del modo más ineficiente imaginable. Ya, que nos movemos todos en 1000 kilos, en una tonelada de metal, cuando podíamos movernos de una manera mucho más eficiente. Hemos hablado de los problemas del presente y cuáles van a ser los problemas del futuro en cuanto a la movilidad de Málaga y la provincia, la Costa del Sol. Pues los problemas del futuro son que no se están generando alternativas para que la gente se pueda mover de otra forma. Normalmente la movilidad siempre es algo antiintuitivo. Todos pensamos que si hay muchos coches en un espacio de terreno, pongamos más espacio para los coches y los coches fluirán de mejor forma. Y eso produce el efecto contrario exactamente. Cuanto más espacio para los coches, más coches hay y más atasco se produce. Málaga necesita en el futuro, sobre todo la provincia, que además es una provincia muy lineal en lo que es la Costa del Sol, generar un trasvase del porcentaje de gente que va en coche a gente que se moviliza de otra forma. ¿Cuál es el problema? Es que hoy por hoy es simplemente imposible. La gente utiliza el coche prácticamente por obligación, porque los sistemas alternativos no existen, ¿no? Ahora mismo de media en España, aproximadamente de España, en cualquier zona o de costa interior, más o menos el 20% de las personas se movilizan en transporte público o de otras formas. Claro. Y en la Costa del Sol no llegamos al 4%. El 95% de la gente va en coche frente al 4 y pico por ciento que va de otra forma. Con lo cual la solución no es generar más espacio para los coches, sino que en ese espacio haya alternativas que haga que de ese 95% de gente que va en coche, un 20% opte por ir de otra forma y generemos un modelo de movilidad. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y hablamos de tráfico cuando deberíamos y hablamos de circulación, cuando deberíamos hablar de movilidad en términos generales. La movilidad es cómo puedes ir a un lugar, desplazarte a un lugar de tu lugar de vivienda o de trabajo a otro sitio, y ahí tenemos que tener muchas alternativas: coches, transporte público, autobuses, carriles de bicicleta, coches de alquiler, motocicletas de alquiler, y de lo que se trata es de generar esa red alternativa
que haga que menos gente utilice el coche porque le es más fácil desplazarse de otra forma. Claro, estoy pensando, el ejemplo que hemos puesto antes, si en vez de 60 personas en 60 coches ponemos un autobús, es muy simple. Podría ser una solución, es muy simple. Nos hemos especializado en solucionar el problema de los coches. Queremos mover máquinas, no mover personas. Entonces hay dos dimensiones del problema. Primera, la gente que se mueve, a quien hay que mover es a la gente, no a los aparatos. Y segundo, hay que reducir la necesidad de tanta movilidad. No es solo un problema de transporte, y eso es lo que venimos defendiendo desde el principio. Es un problema de concepto de ciudad. Necesitamos ciudades un poquito más compactas, que no todo lo que hagamos requiere un desplazamiento de 15 kilómetros. Tiene que haber otro planteamiento diferente para ubicar servicios, equipamientos, centros de trabajo, centros laborales. Parece que hemos asumido ya el que andar todos los días 15 o 20 kilómetros debe ser el futuro, y no. Ya. ¿Cuáles son las razones de que este problema, que es un problema real y que va a ser un problema, como ha dicho, en el futuro, cuáles son las razones para no meterle mano a este tema? Porque nos hemos enquistado en soluciones grandes y caras y a largo plazo, y no nos hemos ocupado en buscar pequeñas soluciones a corto plazo. Llevamos 40 años, yo creo que desde que tengo uso de razón, hablando del tren litoral. Se entiende el litoral por arriba, el tren litoral por abajo, hablamos mucho de y aquí hablamos constantemente de ese tren litoral. Hoy por hoy, el tren litoral es una operación que en el mejor de los casos podríamos ver dentro de 25 años, en el mejor de los casos. Por dinero es muy difícil de hacer, puesto que es muy caro y el país no está para grandes inversiones, pero es que tampoco hay espacio. Ahora mismo ya la Costa del Sol es una urbanización continuada. Y cada vez hay menos espacio. Y cada vez hay menos espacio. Años habrá menos. Claro, a veces nos hablan de una alternativa que es un tren por encima de la montaña, con lo cual deja de ser una solución para la movilidad, porque la gente no vive por encima de la montaña. El tren tiene que ser una solución que nos permita ir a trabajar a nuestro lugar de ocio, a nuestro lugar de culturas, etcétera, etcétera. Y en esa discusión de que si el tren va por abajo, va por arriba, que si lo soterramos, que si no lo soterramos, llevamos perdiendo 40 años. Yo creo que cada campaña electoral viene algún ministro de cualquier partido, porque como ha habido ministros de PSOE, de PP, etcétera, a prometer el tren, y cada vez cabe menos espacio. Hace poco vino el vicepresidente de la Comunidad de la Junta de Andalucía y equivocó el concepto. Pensó que el tren litoral era una forma de conectar la Costa del Sol con el exterior, y dijo que no era necesario porque ya había otras infraestructuras, y el tren litoral no es para conectar la Costa del Sol con el exterior, es para que los habitantes de la Costa del Sol puedan moverse. Yo creo que debemos apostar por soluciones a corto plazo, fáciles, sencillas, y que solucionen el problema inmediatamente. Vamos y a existen. Vamos a eso, porque como ustedes están trabajando en ese gran laboratorio de ideas, vamos a las soluciones, porque las hay, ¿no? Hay soluciones para la movilidad y existen, ¿no? Hay soluciones baratas, rápidas y eficientes. Venga, vamos, empiecen a desembuchar, que queremos muy fácil, empaparnos de esto. A ver. Tenemos una maravillosa infraestructura que hemos dicho que está funcionando muy por debajo de sus posibilidades. Hoy las estrategias en transporte son siempre las mismas. Desde lo que estamos viendo en televisión, que es utilizar de otro modo el espacio urbano, por ejemplo, hasta las grandes infraestructuras. Mira, a ver si lo podemos ver, Mario, porque es un ejemplo, ¿no? Tenemos una autovía al lado del mar, en fin. Que es utilizar de otro modo la infraestructura que tenemos, de un modo mucho más eficiente, y conectar todas las escalas de transporte entre ellas. Es decir, lo decía Tomás hace un momento, yo puedo ir en bicicleta desde mi casa, desde mi trabajo, hacia un centro distribuidor y utilizar un gran corredor de transporte multimodal. Tenemos 100 kilómetros de ciudad, es una ciudad muy peculiar, la Costa del Sol. Es un ejemplo probablemente ni siquiera europeo, mundial. Una ciudad de 100 kilómetros. Más parecido, yo pienso en Los Ángeles, California, ¿no? Pero en el año que estamos y como estamos, la transformación, el reciclaje de esa gran infraestructura que es la 340 A7 en su momento, en un corredor multimodal donde tengan cabida todos los modos de transporte, es una solución barata, inmediata, eficiente y además de carácter multimodal y, por supuesto, con todos los componentes ecológicos favorables. Corredor multimodal, me lo quedo para en fin. Es muy simple, pueden ir bicicleta. Lo que estamos viendo, ¿no? Efectivamente, personas andando en transporte. No solamente un espacio para coches. Hacer la pirámide de transporte tal como la pintamos siempre, empezando por las personas, que debe ser el planteamiento base, y acabando, cuando no podamos solucionarlo nada, con los coches. No hay que matar al coche, pero el coche debe tener su espacio respetuoso dentro de nuestra sociedad urbana. Además, es que hay un dato que la gente siempre equivoca. O sea, la gente piensa
que los trayectos que se hacen, sabes que la Costa del Sol, el tramo entre Marbella o Estepona y Málaga, y luego el tramo hacia el otro lado de la costa oriental. La gente, los movimientos de las personas no son, la gente no va todos los días de Marbella a Málaga o de Estepona a Málaga. El 80 y tantos % de los movimientos son internos, son cortos, desde 1, 2, 3, 4 kilómetros hasta 15 o 20 kilómetros. El problema es que ahora mismo la Nacional 340 o la A7 está diseñada para que solo puedas hacerlo en coche, de tal forma que cualquier movimiento desde 1 kilómetro hasta los 60 que pueden diferenciar Marbella de Málaga, lo haces obligatoriamente en coche. Tú tienes un tronco que te va a permitir, si permites, generas un espacio en el que quepan las personas, quepan las bicicletas, quepa un corredor único y diferenciado de Busbao y quepan los coches, en el que los trayectos de 1 kilómetro los puedas hacer andando, los de 5 kilómetros los puedes hacer en bicicleta o en motocicleta y quepan todos los movimientos posibles de movilidad. Ustedes hablan también de modos no motorizados, o sea, que no sea todo con motor, y piensan también que esos modos no motorizados de movilidad también son parte de la solución, ¿no? Es la última milla, es lo que llamamos el último recorrido, que es precisamente donde se enquistan y donde se hacen verdaderos demonios los problemas. Una vez que he utilizado el modo de alta capacidad, es como llego hasta mi trabajo, para que sea respetuoso con el espacio urbano, que es donde realmente vivimos. Esa última milla hoy se hace en todas las ciudades con sistemas no motorizados, bicicleta y peatón. Hoy no se puede andar en la Costa del Sol. Nuestros turistas, nuestros visitantes, tienen que alquilar un coche el primer día porque es imposible moverse en transporte público. No existe el transporte público en la Costa del Sol. Ya. Qué interesante todo lo que estamos hablando, de verdad me está encantando, porque creo que estamos dando una visión muy clara de un problema que aquí hemos tratado mucho en nuestra mesa de debate y ustedes están poniendo luz de una manera clarísima. Claro, que mucha gente estará diciendo en casa, bien, estos son ideas, pero plazos, coste, si a día de hoy nos pusiésemos a trabajar en serio en lo que están planteando, ¿cuándo podríamos tener una movilidad lo más eficientemente posible? En una visión lo más desfavorable posible, los costos pueden ser 10 veces inferiores a cualquiera de los métodos que se están planteando, 10 veces inferiores. Estamos hablando de decenas de millones cuando hasta ahora hemos oído miles de millones. Esa es la dimensión económica. En la dimensión tiempo yo estoy seguro que dentro de, hoy las ciudades se miden en legislaturas, en la dimensión tiempo, dentro de una legislatura se podrían poner, si consiguiéramos articular a todo el mundo, se podrían ser soluciones físicas que la gente pueda percibir. Antes de 4 o 5 años. Ten en cuenta que lo más difícil, y llevamos 40 o 50 años con el famoso tren litoral, lo más difícil es hacer el corredor en un espacio urbanizado. Y en este caso lo más difícil, lo más caro ya lo tenemos. El corredor transversal que une toda la Costa del Sol ya está hecho. Lo único que darle es la fórmula para que haya más posibilidades de moverte. Bueno, tenemos diagnosticado el problema, tenemos soluciones. Ahora hay que poner esto en marcha. Cuando ustedes hablan con los políticos y les cuentan lo que nos están contando hoy aquí a todos los malagueños y lo estamos viendo claro, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay solución real? ¿Los políticos abren los ojos, los oídos y se ponen a trabajar a ello? ¿Quién me responde? Pues, Tomás. He de decirte que últimamente desde los políticos estamos empezando a escuchar que sí que tenemos que dejar aparte las grandes soluciones que tendrán que llegar. O sea, yo soy partidario de que en algún momento, en los próximos decenios, la articulación del AVE llegue hasta Marbella, que es una de las perlas de Europa, más que de España, pero eso no significa que el AVE llegue a Marbella, no significa que tengamos movilidad sostenible en Marbella, significará que esa ciudad estará conectada con el aeropuerto y con el mundo, no interior. Y sí que es cierto que ahora los políticos ya nos están pidiendo soluciones rápidas y a corto plazo, porque el problema está ocurriendo ahora, y el problema lleva agravándose 20 años, ¿no? Y ya hemos pasado a saber que una cosa es articular la conexión de la Costa del Sol con el mundo, grandes infraestructuras, aeropuertos, AVE, y otra cosa es solucionar el problema del millón de personas que viven entre Estepona y Nerja y que no pueden moverse de ninguna otra forma que no sea en coche. Vale, la última pregunta. ¿Podemos tener esperanzas? Hemos visto que, por ejemplo, el modelo de ciudad ha cambiado mucho en cuanto a la movilidad. Te mueves por ciudades europeas y ves que hay coches eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, patinetes, que todo el sistema ha cambiado, los Uber, Cabify. ¿Lo que están contando ustedes aquí puede ser real? ¿En unos años puede que
pues yo mismo venga a la televisión de otra manera y coja una bicicleta para llegar hasta aquí o hasta casa? Nosotros somos investigadores, somos un equipo de trabajo que intentamos que no haya problemas. Cuando pones la palabra movilidad encima de la mesa surgen automáticamente amigos y enemigos. Hemos diseñado un modelo en el que no puede haber enemigos, en el que las cuotas de satisfacción van a ser para todo el mundo bastante considerables. Yo no creo que haya ningún tipo de oposición a este tipo de planteamiento. Por lo tanto, las expectativas son tremendamente ilusionantes. Qué bueno. Pues... 4 años. ¿4 años? Nos lo apuntamos, ¿eh? Nosotros estamos dispuestos. Si se siguen subiendo todos... Nosotros somos los primeros que nos subimos, ¿eh? Así en que 4 años se puede desde hacer. la tele de Málaga, lo que haya que hacer lo hacemos porque, en fin, ya digo que venimos debatiendo sobre esto muchos días y no se encuentran soluciones. Y ha sido muy interesante poder hablar con ustedes y que nos hayan contado todo esto. Tomás Vera, presidente de la Fundación Ciudad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo diría 4 años, estabais hablando de economía hace un segundo, yo diría que ya no debemos plantearlo en el territorio de la posibilidad, ya tenemos que plantearlo en el territorio de la obligatoriedad, porque podemos ya no estamos atacando al medio ambiente, que es fundamental, el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino que podemos estrangular la economía de nuestra región, que vivimos del turismo, ¿no? Entonces tiene que ser ya obligatorio los planteamientos. Muchas gracias. Qué bueno, y ahora que somos vanguardia en muchas cosas en Málaga y estamos siendo ejemplo de muchas cosas, qué bonito sería también ser en este tema. José Luis Cañamete, director del Comité Científico de la Fundación Ciudad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer. El placer ha sido nuestro, se lo puedo asegurar. Gracias a los dos. Nos vamos a la publi. Nada, 2 minutos y después, hoy, presentamos libro que tiene que ver con la mente. Llegó la hora.